La Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org presentan Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo, el hombre, la obra, su pensamiento. Con ustedes, su anfitrión, Dr. Roberto Mori González. Sangre de mayor, llanto de estrella. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de la serie Hostos desde nuestro tiempo. Les habla Roberto Mori González a nombre de la Comisión Nacional para la conmemoración del natalicio número 180, la celebración número 180 del natalicio de Eugenio María de Hostos. También este programa es auspiciado por Radio San Juan, radio del municipio de San Juan. El programa de hoy, como los anteriores, ha estado dedicado a algún aspecto particular de la obra de Hostos, ya sea temática, ya sea Hostos en algún lugar, Hostos en Nueva York, Hostos en Santo Domingo. Y hoy el tema es muy peculiar. Hostos y la política. El Hostos por realizar. Normalmente, cuando asociamos a Eugenio María de Hostos con temas políticos, pensamos en el Hostos revolucionario, en el Hostos que luchó durante toda su vida, ¿no? de adulto. Acabamos de escuchar por las independencias de Puerto Rico. Eugenio Cuba, María de ¿no? Hostos desde Hoy, nuestro sin tiempo. embargo, lo vamos el a hombre, ver la obra, la su política desde pensamiento. otro sentido. Es decir, Una la producción política de la Comisión como Nacional Conmemoración una- las Hostos formaciones 180 políticas, y la democracia, la manera como radiosanjuan.org. Hostos concebía la forma como debería funcionar una sociedad políticamente. Para conversar sobre este tema, tenemos con nosotros, con mucho orgullo, a una de las personas que más ha contribuido a la investigación y a la promoción de Hostos en general, de Hostos y la educación, Hostos y la política, el doctor Ángel Villarini Jusino. Es profesor titular, jubilado, ¿no?, de la Universidad de Puerto Rico. También es doctor honoris causa en andragogía de la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Profesor honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la República Dominicana. Profesor honorario de la Universidad del Norte en Colombia y presidente de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento. Ángel tiene muchísimos libros y ensayos publicados en revistas que sería muy largo de decir. Solo queremos hacer referencia a su última publicación porque tiene una tangencia directa con el tema. En el año 2019, Ángel Villarini publica junto con otras personas el libro que se llama Nuevas Formas de Democracia, Nuevas Formas de Ciudadanía. Y ese libro, según dice el mismo Ángel en el primer capítulo, dice textualmente que este libro, ¿no?, se enmarca en la tradición y agenda que nos legara el ilustre pensador, educador y patriota puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Así que vamos a comenzar esta conversación por lo más básico. Bienvenido, Ángel, a este programa. Para nosotros es un orgullo que estés aquí con nosotros. Entonces, te lanzamos una primera idea. ¿Cuál es el concepto que Hostos tenía de la política como tal? Bien, muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto ser parte de esta serie de programas con los cuales tratamos de honrar la memoria del ilustre puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Debo señalar que en el tipo de estudio, de investigación que yo he hecho en torno al pensamiento de Hostos, a mí sobre todo me ha interesado destacar, estudiar aquellas ideas, tanto teóricas como prácticas, que Eugenio María de Hostos desarrolló y que yo considero, a base del conocimiento que tengo del estado actual de la discusión en ciertos campos académicos, que estas ideas no solamente tienen actualidad, sino que en muchas ocasiones aportan una contribución muy importante al desarrollo
actual de las mismas. Me refiero a aportes de Hostos en ámbitos tan diversos como la moral, la filosofía, la psicología, la pedagogía, la salud, y el que vamos a tratar aquí hoy, a la política. A la política tanto entendida como una ciencia que tiene un objeto de estudio, como una actividad que llevamos a cabo los seres humanos. Y lo hago, este tipo de investigación de las ideas de Hostos y la promoción de las ideas de Hostos, las hago con el propósito de que entendamos que Hostos nos legó una agenda que está incumplida, que aún está por realizar. Yendo a esta primera pregunta, Hostos, desde luego, está muy influenciado por las corrientes de pensamiento político de la época, sobre todo del liberalismo democrático que prevalecía en Europa, pero también por otras corrientes, y en España, ¿verdad?, que es el lugar donde él reside y estudia, pero también por otras corrientes más radicales que se desarrollan en Francia o en los Estados Unidos. Y Hostos ve la política como la forma en que un pueblo, y pongo el acento sobre la palabra pueblo, porque una de las categorías muy importantes que la política, incluso la ciencia política actual, ha descuidado y que ahora apenas comenzamos a rescatar, es esta categoría de pueblo. Y para Hostos, entonces, la política es la manera como un pueblo se organiza como resultado de procesos históricos para tomar control de su vida colectiva y dirigirla en una cierta dirección con unos ciertos propósitos. Para que esto se logre, es necesario que ese pueblo alcance unos niveles de conciencia que le permitan entonces unir las diferentes voluntades dispersas y crear una voluntad común. En este sentido, el pensamiento de Hostos está muy cerca de las ideas de Juan Jacobo Rousseau. Y el propósito de que las personas, las individualidades, los grupos se unan y formen esta colectividad política, ¿verdad?, que los hace ser pueblos, no es otro que mejorar y perfeccionar sus condiciones de vida. En otras palabras, la política existe para servirle a la vida, para mejorar la calidad de nuestras vidas. Y Hostos consideraba que la forma de organización política más adecuada que puede lograr ese propósito de elevar y perfeccionar nuestras vidas es la democracia. La democracia, entendida como él mismo lo señala, siguiendo el decir de Abraham Lincoln, ¿verdad?, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Y cada una de esas palabras pues tiene un profundo significado. Ángel, esta concepción de Hostos, probablemente quien esté escuchando dirá, pero eso suena tan ideal, tan utópico probablemente, ¿verdad? Y contrastando todo esto con los acontecimientos de los últimos tiempos, tanto aquí en nuestro país, en Puerto Rico, como en los Estados Unidos, donde pues, la política se considera algo pues, está viciado, trastocado en los propósitos, ¿no?, que acabas de discutir. Entonces, por lo tanto, de lo que probablemente está hablándonos Hostos es de que hay que buscar una mejor calidad de la política, o sea, que la política sea algo mejor, más sano, que vaya quizás a los propósitos. ¿De qué depende eso? Sí. ¿De qué dependería? Fíjate, para Hostos es bien importante, y esa es una idea que tenemos que rescatar y en la que tenemos que insistir, es que constantemente nos tenemos que estar haciendo la pregunta, ¿la política para qué? O sea, ¿por qué los pueblos se dan una organización política, se dan una constitución, se dan unos gobiernos? A fin de cuentas es para mejorar la calidad de la vida. Y cuando tenemos una política que no está contribuyendo a mejorar la calidad de la vida, ¿verdad?, entonces es una política que no nos sirve. Ahora, ¿qué es lo que entendemos por mejorar la calidad de la vida?
En eso, y cuando juzguemos entonces la calidad de la política y la calidad de los partidos, tenemos que preguntarnos si los partidos, si la política se está haciendo esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es calidad de vida? Y Hostos tenía una respuesta también que tiene una gran actualidad y una gran importancia y que tenemos que rescatar. Hostos decía, el ser humano es un ser de relación. Y por lo tanto, la calidad de vida del ser humano, tanto en el plano individual como en el plano colectivo, depende de las relaciones que sostiene en tres áreas. Las relaciones que sostiene con la naturaleza. Todo este llamado que hacemos hoy día, ¿verdad? A concienciarnos frente al cambio climático, los intentos que esta semana culminan exitosamente, ¿verdad? Donde se reúne el grupo de G20 y por lo menos consiguen que de los 20, 19 suscriban un protocolo, ¿verdad? Para luchar contra los daños al clima, significa que no puede haber calidad de vida si no tenemos una relación saludable, sana con la naturaleza. Pero de igual modo, no hay calidad de vida si entre los seres humanos no existen relaciones sanas, relaciones saludables. Mientras haya grandes desigualdades sociales, mientras haya discrimen en una u otra forma, ¿verdad? Los seres humanos vamos a estar en guerra. Y no puede, donde hay guerra, no puede haber salud. Entonces la calidad de vida también depende, ¿verdad?, de cómo nos estamos relacionando los seres humanos, ya sea dentro de un país o entre países. Y finalmente, la calidad de nuestra vida depende de la relación que tenemos con nosotros mismos. De qué estilo de vida desarrollamos, de cómo nos tratamos o nos maltratamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta idea de Hostos es bien importantísima porque el deterioro en la calidad de vida que nosotros podemos ver en Puerto Rico se debe precisamente a una relación dañina que hemos construido con la naturaleza, a relaciones dañinas que existen entre nosotros, dividiéndonos, peleando unos con otros, encerrados en dogmatismo, sectarismo, tratando de imponerle unos estilos de vida unos sobre los otros, ¿no? Y finalmente la calidad de vida se deteriora en la medida en que nos maltratamos a nosotros mismos, adoptando estilos de vida que tanto física como mentalmente son autodestructivos. Así que nosotros necesitamos un tipo de política, un tipo de organización social, un tipo de gobierno que nos lleve a construir buenas relaciones en estos tres ámbitos. Ahora, ¿de qué va a depender que eso lo logremos y que podamos construir otro tipo de sociedad, otras formas de vida? Bueno, pues nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, depende del comportamiento humano. Depende de cómo nos comportamos los seres humanos. Ahora, ¿de qué depende cómo nos comportamos los seres humanos? De su conciencia, de su nivel de conciencia. Y por eso es que Hostos hace de la formación de la conciencia el centro de todos los esfuerzos de la política. La política tiene que ser sobre todo un arte de educar a las personas, ¿no? De elevar sus niveles de conciencia, ¿no? Eso que muchos décadas después Pablo Freire va a llamar concienciación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es la conciencia la que determina nuestro comportamiento? Y Hostos nos dice en uno de sus ensayos, la conciencia es aquella fuerza que nace de la que por separado tienen el entendimiento, la sensibilidad y la voluntad. ¿Qué quiso decir Hostos con esto? Bueno, que cuando un ser humano, número uno, entiende, porque estudió, digamos, la ciencia natural, y entiende que le está haciendo daño a la naturaleza, eso todavía no le cambia su comportamiento. Solamente le permite saber que está dañando a la naturaleza. Hace falta más. Hace falta sensibilidad. Hace falta que me duela hacerle daño a la naturaleza, ¿verdad? O en el caso de las ciencias sociales, yo puedo entender que la desigualdad, que los prejuicios generan conflicto social, ¿verdad? Pero eso quiere decir que yo voy a cambiar mi comportamiento, que voy a abandonar mis prejuicios, que voy a luchar contra... No, no necesariamente. Tiene que haber también sensibilidad. Y por último, si uno entiende y uno está sensible, de ahí entonces nace el deseo de hacer algo por cambiar la situación. Y por eso es que para Hostos, como parte de toda una tradición que nos viene de saber
saberes milenarios, ¿verdad? Contenidos en las grandes religiones. La conciencia es la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Pero distinguir no solamente en el sentido de entender, que lo hace la ciencia, sino de sensibilizarnos y de desear entonces hacer las cosas de una manera distinta. De modo que una persona que ha desarrollado conciencia sobre el valor de la naturaleza es una persona que entiende lo que le hace bien y lo que daña a la naturaleza, que está sensible a no hacerle daño a la naturaleza y que tiene el deseo entonces de contribuir a tener unas buenas relaciones con la naturaleza. Y hacia esa finalidad de crear esa conciencia, ¿no?, es que debe dirigirse todo el esfuerzo educativo y por lo tanto el esfuerzo de la política. O sea que, según entiendo, Hostos pone un gran peso en lo que hoy llamamos el ciudadano, ¿no? El ciudadano, que Hostos también habla del patriota, ¿verdad? Y ese ciudadano es el que de alguna manera trae ese elemento ético y de sensibilidad, ¿verdad? Por lo tanto, Hostos está hablando de una organización que, como señalaste anteriormente, tiene que ser democrática, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo encaja esto que acabas de explicar, este ciudadano en la democracia? ¿Qué es la democracia para Hostos? Sí, la democracia es una de las tres formas en que los pueblos pueden organizarse. Porque organizar políticamente un pueblo significa cómo se distribuye el poder que tiene un pueblo, ¿verdad? Y el poder no es otra cosa que la capacidad para satisfacer intereses. Cuando un pueblo se organiza políticamente, lo hace con el propósito de satisfacer unas necesidades y unos intereses. Y entonces, ya decía Aristóteles, no existen nada más que tres maneras de organizarse, de distribuir el poder. O el poder lo tiene uno solo, y entonces tenemos una monarquía o una dictadura, y se está satisfaciendo el interés de una persona, ¿verdad? Y aquellos que esa persona quisiera proteger. O el poder lo tiene un grupo, un sector, una clase. Y eso se llama aristocracia o en sus formas degeneradas, oligarquía. Y entonces en ese país los intereses y las necesidades que se satisfacen son las de un cierto grupo, las de un cierto sector. Y en tercer lugar, podemos tener una distribución del poder igualitaria, donde todo el mundo tiene el mismo poder, cada uno de los ciudadanos. Y eso es lo que se llama la democracia. El poder está distribuido entre todos. Entonces, lo que hace que la democracia pueda ser el más perfecto de los gobiernos es que no permite que el poder se concentre ni en una persona ni en un grupo, sino que el poder está distribuido entre todas las personas. Eso es lo que significa, y el no entender esto significa que no hemos entendido lo que es la democracia, es que en un país que es democrático, quien manda es el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo lo que hace es que delega poder en unas personas que se supone que lo representen. Y en el momento en que esas personas que se supone que lo representen, en lugar de representar al pueblo, de estar satisfaciendo las necesidades e intereses del pueblo, está satisfaciendo las necesidades o intereses de algún grupo en particular, llámese clase social, llámense bonista o lo que sea, ¿verdad? Ahí estamos renunciando a la democracia porque ya no se están satisfaciendo los intereses del pueblo. O sea que estamos hablando de una democracia que realmente es la fachada, pero que en el fondo es una oligarquía. Y Hostos fue tan crítico que en uno de sus ensayos, ¿verdad?, él dice, lo que ustedes llaman democracia, ¿verdad?, es lo que un día fue, ¿verdad?, un gobierno militar, lo que un día fue una teocracia, lo que un día fue un grupo de interés. Es decir, lo que muchas veces se llama democracia son realmente todo lo contrario. Son formas donde los intereses que se están satisfaciendo no son los del pueblo, los de las grandes y amplias mayorías, sino las de unos pequeños sectores. O sea que el concepto pueblo que utilizaste al principio
aquí es donde cobra cuerpo, ¿no? De hecho, el concepto demos, ¿verdad? De donde viene democracia. Correcto. Implica pueblo en correcto. griego, ¿no? Y tenemos que preguntarnos entonces, que tiene que ver con la pregunta que tú anteriormente hacías, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones para que pueda existir algo así como la democracia? Y hay que empezar por ahí, lo que tú acabas de señalar. Es democracia, no es individuocracia. Es decir, si no existe un pueblo, no puede haber democracia. Ahora, pueblo no es algo que se dé automáticamente, y Hostos trabajó este concepto, y Hostos decía que un pueblo es el producto de un proceso histórico, del trabajo, de la unión, de esfuerzo y la definición de un proyecto común. Y entonces, muchas veces la debilidad de la democracia se debe a la debilidad del mismo proceso de constitución del pueblo, de que el pueblo no se ha constituido propiamente. Y nosotros en Puerto Rico, si queremos empezar a entender muchos de los problemas que aquejan lo que nosotros creemos que es una democracia, la clave la vamos a encontrar precisamente en este hecho, que en nuestro proceso histórico, ¿verdad? Y esto tiene que ver estrechamente con el fenómeno del colonialismo, nosotros no hemos podido constituirnos plenamente en un pueblo soberano, ¿verdad? Que pueda imponer sus intereses y que no permita que otros pueblos le impongan sus intereses a este pueblo. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este programa y volvemos en un momento. Regresamos al segundo segmento de Hostos desde nuestro tiempo. El programa de hoy, Hostos y la política, lo que falta por realizar, lo que le falta a Hostos por realizar. Y tenemos con nosotros en esta conversación a Ángel Villarini Jusino, uno de los más reconocidos estudiosos de Hostos y del tema este en particular. Ángel, antes de la pausa, estábamos hablando de Hostos y la democracia, y me parece que estábamos hablando de qué condiciones se requiere para que exista la democracia verdadera, ¿no? La del pueblo, la de la gente. Sí, decíamos que tiene que haber un pueblo, que significa una colectividad con un proyecto en común, dispuesto a ejercer su soberanía, a tomar control sobre su destino, para construir entonces esas relaciones sociales, esas relaciones con la naturaleza de las que hablábamos anteriormente. Ahora bien, el que se constituya un pueblo, que es un tema que Hostos trabajó intensamente, porque precisamente él lo que veía en Puerto Rico es que el colonialismo español había impedido que nos constituyéramos plenamente como pueblo, ¿verdad? Y el que nos constituyamos como pueblo tiene que ver mucho con la formación de la conciencia. Ahora, ¿cómo ocurre esa formación de la conciencia que el colonialismo interrumpe? Y lo interrumpe a tales niveles en los tiempos de España, que incluso la posibilidad de constituir partidos políticos estaba muy limitada, y cualquier intento por constituir un partido político fuera de los límites que establecía la adhesión a España era hasta perseguido. Bien, pues el desarrollo de un pueblo depende de dos cosas fundamentalmente a las que Hostos dio importancia. En última instancia se trata de cómo se va desarrollando la conciencia de pueblo, la conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva se desarrolla de dos maneras. La más importante parece ser para Hostos la asociación. Los pueblos se educan cuando se juntan, cuando se unen para enfrentarse a problemas, para satisfacer sus necesidades y no esperar que alguien se las resuelva, ¿verdad? Y por eso es que uno de los principios fundamentales en la concepción política de Hostos es el principio de la asociación, ¿verdad? Y por eso cuando él funda la Liga de los Patriotas en Puerto Rico, que es el gran proyecto político que él trae a Puerto Rico,
fundamentalmente el propósito de la Liga de las Patriotas es crear las más diversas formas de asociación, gimnasios, cooperativas, asociaciones culturales, asociaciones de salud, todo tipo de gestión comunitaria que le permitiera al pueblo darse cuenta de su capacidad, superar esa baja autoestima que el colonialismo nos había legado, ese sentimiento de impotencia que Hostos está muy consciente de él y lo denuncia, y por eso en sus escritos él muchas veces trata de exaltar los méritos y los hechos y lo que el puertorriqueño ha logrado a pesar del colonialismo, ¿no? Ahí está ese famoso escrito de él sobre la famosa feria que se celebra en Ponce, que él elogia y dice: ¿cómo es posible que un pueblo con todas las trabas que impone el colonialismo haya podido llegar a este nivel de desarrollo, ¿verdad? Y tiene mucha razón, no hay nada más que comparar lo que era a fines del siglo XIX, por ejemplo, República Dominicana y Puerto Rico, para darse cuenta cómo nosotros, a pesar de todo el colonialismo, el nivel de desarrollo que nosotros habíamos alcanzado. ¿Qué no podríamos alcanzar si no tuviéramos las trabas que nos impone el colonialismo? Y eso se había logrado por medio de la asociación, ¿verdad? Uno de los pocos ámbitos de poder que dejaba el colonialismo español eran los ayuntamientos, era el poder a nivel municipal. Y por eso es que Hostos le da tanta importancia también a la asociación municipal como una forma de ejercicio del poder. El segundo proceso a través del cual se forma esa conciencia del pueblo son los procesos educativos formales, la escuela. Y por eso para Hostos, donde quiera que él va, sea Chile, sea la República Dominicana, sea Colombia, sea Venezuela, la contribución de Hostos al fortalecimiento del régimen republicano y democrático en esos países es la reforma educativa, ¿verdad? Y es una idea que estaba clara desde el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, ¿verdad? De que no hay república sin republicanos, ni democracia sin demócratas. Y es entonces la tarea fundamental de la escuela dedicarse a la educación política. A veces a nosotros se nos olvida que la escuela en Latinoamérica y el Caribe, a diferencia de los Estados Unidos y Europa, nació para construir pueblos. Ya aquellos eran pueblos. Y la escuela entonces sirvió a otros propósitos que tenían que ver más con el desarrollo económico. Pero en el caso de las naciones latinoamericanas y caribeñas, la escuela nació para ayudar a construir pueblos. Y por eso es que cuando Hostos regresa a Puerto Rico en 1898 y en 1899 funda en Mayagüez el Instituto Municipal, ¿verdad? Él tiene un interesante escrito que se titula a sí mismo el Instituto Municipal de Mayagüez. Y él ahí establece cuál es la misión de la escuela. Y dice: la formación del hombre, el patriota y el ciudadano. Hoy quizás diríamos mejor del ser humano, el patriota y el ciudadano. ¿Qué significa esto? Bueno, ser humano es lo que decíamos hace un momento. Ser humano es un ser de relaciones. Y que la escuela forme al ser humano significa que se tiene que dedicar a desarrollar un ser humano que sea capaz, a través de la conciencia, ¿no?, de sostener relaciones buenas, relaciones saludables con la naturaleza. O que sea capaz de construir relaciones saludables con los otros seres humanos. O que sea capaz de construir relaciones saludables con sí mismo. Pero ¿qué ocurre? El ser humano pertenece a la humanidad. Claro. Y parte de desarrollarse como ser humano es cobrar conciencia de los deberes que uno tiene para con la humanidad. Los deberes empezando por el primer deber, que es el de gratitud. Porque lo que cada uno de nosotros es, se lo debe quizás directamente a papá y mamá y a la familia, pero indirectamente es a la humanidad. O sea, nosotros somos producto de todo un esfuerzo, de todo un desarrollo de la humanidad. Y hacia esa humanidad hay obligaciones. Y por eso es que nos tiene que importar lo que está pasando ahora mismo, lo que puede estar pasando en algún país suramericano o en algún país asiático o lo que está pasando a nivel mundial.
porque todo eso influye sobre nosotros y porque a la humanidad le debemos lo que somos. Pero cada ser humano vive la humanidad de una forma muy concreta y específica, dentro de un territorio, dentro de un pueblo, dentro de una cultura. Y para Hostos el patriotismo no es otra cosa que la manera concreta de amar la humanidad, ¿verdad? Porque la humanidad con la que me toca a mí vivir, pues se llama Isla de Puerto Rico, este territorio. Y la humanidad con la que me toca vivir es este pueblo del que yo soy parte. Y la humanidad con la que yo vivo en forma inmediata, ¿verdad?, es mi cultura, ¿no? Y hacia eso yo tengo obligación, porque de eso es que yo estoy hecho. Uno está hecho de ese territorio que uno vive, de esa gente dentro de la que uno se desarrolla, de esa cultura que es el espíritu que va nutriendo a uno y va formando a uno, ¿verdad? Y hacia eso uno tiene deberes. El deber de gratitud, pero también el deber de contribuir al mejoramiento de la humanidad, al mejoramiento de la patria, ¿verdad? Y por último, esa patria tiene que traducirse en una forma de organización política. Y de ahí entonces la importancia de la formación del ciudadano. Y aquí en la formación del ciudadano es importante una idea que Hostos, 3 ideas que Hostos trae, ¿verdad? Formarse como ciudadano es formarse como patriota, es reconocer que eres parte de una patria, ¿verdad? Pero es también reconocer que eres parte de un sistema democrático donde tú tienes derechos y deberes, ¿verdad? Y que te corresponde capacitarte, formarte para tú ejercer la cuota de poder que el sistema democrático te da, ¿no? Y por último, implica también que la persona tiene que formarse en su plano individual para incluso cuando sea necesario poder defenderse frente al Estado. Esta es una idea bien interesante en Hostos, ¿verdad? Y Hostos era enemigo de los colectivismos, de los centralismos, del Estado abarcador, ¿verdad? Y para Hostos no hay democracia si no hay individualidad, si no hay autogobierno de la persona. Si la persona no es capaz ni siquiera de gobernarse a sí mismo, ¿cómo va a pretender entonces, cómo va a poder ejercer poder y gobernar un país? Así que para Hostos, la persona que se forma como ciudadano tiene que formarse para participar en los procesos políticos que hacen posible la creación de un gobierno, para participar a más pequeña escala en eso a otro que Hostos llama el poder social. O sea que, fíjate qué interesante es la concepción política de Hostos, que establece unos contrapesos, ¿no? Y entonces formamos un Estado, un gobierno, mediante unos procesos políticos, pero eso entonces encuentra un contrapeso en lo que Hostos llama el poder social, que es el pueblo organizándose en diversas asociaciones y grupos, ¿verdad?, para autogestionar y como contrapeso al poder absoluto que podría tener el Estado. Y finalmente, como un tercer contrapeso, entonces está la educación que tiene que tener el individuo, la persona, para defenderse contra cualquier ejercicio, ¿verdad?, autoritario de las colectividades. Ángel, déjame colar una duda por aquí, que muchos de los oyentes y las oyentes puedan estar haciéndose. Hay 2 puntos importantes que has traído aquí en relación con el concepto de Hostos de la política. Uno de ellos es el que mencionas de las asociaciones, ¿verdad? Y usaste el término autogestión, ¿verdad? O sea, que gran parte de la organización social, según la concibe Hostos, no va a ser como mucha gente la concibe hoy, como que es el Estado quien satisface necesidades, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, esta visión que no es centralista, lo que, ¿verdad?, el centralismo que hablaba Hostos de un centralismo, ni es un Estado que controla totalmente, ¿verdad?, sino eso está a tono, ¿verdad?, con muchas ideas que vienen del mundo del liberalismo, como señalaste. Pero el otro lado es el individuo como ciudadano, ¿verdad? Y entonces eso
ya pues requiere una educación muy particular que le permita funcionar. O sea que creo que vamos entendiendo que hacen falta por lo menos esos dos aspectos: el ciudadano formado, con conciencia, con deseo de hacer, de vigilar, de defender sus derechos, por un lado, y por otro lado, pues trabajando en asociación para satisfacer necesidades, ¿verdad? Sí, es un concepto sumamente interesante, pero me pregunto... Y perdóname, un concepto que reta dos aberraciones en las que incurre la democracia que estamos padeciendo, ¿verdad? Y son dos aberraciones porque el efecto que tienen es descapacitar. O sea, de nada vale que una democracia diga, todos tenemos el mismo poder, y que esa democracia no nos capacite para el ejercicio del poder. No nos dé lo que hoy día, ¿verdad?, en la literatura pedagógica llamamos las competencias, las capacidades para el ejercicio del poder, ¿verdad? Entonces, tenemos todo un sistema educativo y todo un discurso político, ¿verdad?, que lo que hace es descapacitarnos. Y hay dos formas de Estado centralizado, ¿verdad? Uno es el Estado benefactor, el populismo, con sus políticas asistencialistas, ¿verdad?, que le roban iniciativas a la gente, que crean una dependencia con respecto al Estado. Tómate un tema en el que yo he trabajado, la reforma de salud que se implanta en Puerto Rico con la famosa tarjeta de salud. Una de las consecuencias de la tarjeta de salud ha sido que las personas comenzaron a tomarse riesgos de salud que antes no se tomaban porque ahora tenían una tarjeta. Mira, no hay presupuesto de país que aguante la cantidad de enfermedades y de problemas de salud que van a surgir si cada ciudadano en su plano individual y en su plano colectivo comunal no tiene lo que nosotros hemos llamado conciencia salubrista y no autogestiona su salud, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hoy día la tendencia ha sido o a un Estado centralizado de carácter populista, asistencialista, Estado benefactor, descapacitador, que le roba todo tipo de iniciativa al ciudadano, y por otro lado el neoliberalismo, que entonces pone toda la iniciativa en unas manos privadas limitadas, porque ni siquiera se trata de privado en el sentido más amplio, ¿no?, sino privado en el sentido del gran capital, ¿verdad? Y entonces se espera que desde ahí nos den los servicios. Y entonces esas empresas, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, con las aseguradoras, ¿verdad?, sustituyen al Estado, ¿no? La alternativa que Hostos está proponiendo no es ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Es como tú muy bien lo resumiste, ¿no? Es una organización del poder donde el Estado tiene su esfera de acción, la organización comunitaria, asociativa, tiene su otra esfera de acción, y la autonomía de la persona tiene también su esfera de acción, ¿no? Cuando no hay... Esta es una idea que a veces resulta difícil de comprender, sobre todo por Hostos tiene un pensamiento muy dialéctico, muy complejo. Y las personas que se empeñan en ver las cosas en negro y blanco, ¿verdad?, no pueden entender esta dialéctica en la que se mueve el pensamiento de Hostos. Porque Hostos, por un lado, te rechaza el colectivismo que él ve como una anulación de la autonomía, de la iniciativa individual, ¿verdad? Pero por otro lado, te rechaza también, ¿verdad?, un individualismo exacerbado. Y entonces, ¿cuál es la manera de superar ese individualismo exacerbado y de superar un Estado totalmente centralizado? Las organizaciones de base, las comunidades, las cooperativas, las asociaciones que van surgiendo, ¿verdad?, en la base de los pueblos. Sí. Bueno, quisiera que pudiéramos mirar esto también en un aspecto práctico, más bien operacional, ¿verdad? Porque el concepto que tenemos, por lo menos en Puerto Rico y en muchos países, es que la política se organiza la gente se organiza para la participación, por lo menos teóricamente, a través de unos organismos que se han conocido históricamente como partidos políticos, ¿verdad? Pero los partidos políticos, según muchas investigaciones que se han hecho,
normalmente se supone que sean parte del juego democrático, pero lo que nos luce y lo que probablemente el mismo Hostos decía es que juegan el papel contrario. O sea, cumplen un fin que no es democrático, que más bien nos llevan a un centralismo, que nos llevan a un control de pequeños grupos, élites, clases sociales. Entonces, ¿qué decía Hostos de los partidos políticos? Porque yo sé que Hostos estaba consciente del papel de los partidos políticos, aunque no estaba muy de acuerdo. ¿Cuál es la visión que él tenía de esto? Sí. De hecho, en el pensamiento de Hostos con relación a los partidos políticos hay dos etapas. Y eso es claro en su gestión política. Hay una primera etapa donde Hostos está estrechamente vinculado a los partidos políticos de carácter liberal que se dan en los diferentes países que él visita y que él apoya, ¿verdad? Pero en la medida en que él va sufriendo desengaño de esos partidos políticos llamados liberales y democráticos, va desarrollando estas ideas cada vez más radicales, se va volviendo cada vez más escéptico con respecto a los partidos políticos y comienza entonces a desarrollar estas ideas alternativas a los partidos políticos. El problema con los partidos políticos es que descapacitan, ¿verdad? Inicialmente se ven como una necesidad, Hostos mismo ha hablado sobre esto, ¿verdad?, que los partidos políticos vinieron a llenar una necesidad, que era la necesidad de que la democracia, por diferentes razones, no se podía ejercer directamente, que sería lo ideal, ¿no? Y se tuvo que convertir en una democracia representativa. Que dicho sea de paso, Hostos llega incluso a decir, hasta el presente, la mejor forma de democracia que conocemos es la representativa, pero eso no quiere decir que en el futuro tendrá que ser esta. Y así lo dice claramente en uno de sus escritos, ¿verdad? O sea, que él estaba claro en eso. Entonces, el problema con la democracia representativa a través de los partidos es que los partidos descapacitan. Se va creando una clase política profesional. El pueblo en nuestro sistema, por ejemplo, le da un cheque en blanco durante 4 años a un sector. El pueblo no se capacita para el ejercicio del poder, sino que lo pone en manos de unas personas que tienden cada vez a centralizar más el poder, y de ahí entonces la desconfianza de Hostos y la necesidad de moverse a un tipo de organización política como la que él defiende, que es una donde el pueblo se organiza desde la base y las personas se capacitan en su plano individual. Yo creo que estamos en el momento culminante, ¿no?, de este tema, pero vamos a hacer la segunda y última pausa y volvemos con este interesante último punto. Bien, regresamos al último segmento de Hostos desde nuestro tiempo, aquí en Radio San Juan, y hoy con el tema de Hostos y la política, y con la participación destacada del doctor Ángel Villarini Jusino, muy reconocido estudioso de la obra de Hostos y particularmente del tema político, y Hostos la democracia, Hostos y la educación ciudadana, etcétera. Ángel, andabas explicándonos cómo los partidos políticos, aunque en su origen pues tenían la función de representar los intereses de la gente, por eso se llamaba democracia representativa, que era una delegación de poder, pero que no necesariamente los políticos o los partidos lo usan en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué propone Hostos? ¿Qué hace Hostos con los partidos políticos? ¿Qué nos plantea? ¿Qué nos critica? Sí, la experiencia de Hostos cuando regresa a Puerto Rico, una vez nuestro país ha sido invadido, se impone un régimen militar y posteriormente la ley Foraker, ¿verdad? Pero se abre un espacio para los partidos políticos. Y la invasión norteamericana le presentó unos grandes retos, limitaciones, pero también oportunidades al desarrollo político en Puerto Rico. Y Hostos ve, primero, que los puertorriqueños se han dividido, incluso más dividido que en los tiempos de España.
en términos de la postura que van a asumir en términos del estatus. Es decir, desde al otro día de la invasión norteamericana ya empezó nuestra constitucionaria división en términos del tema del estatus, ¿verdad? Y Hostos creía que esto era como una especie de entretenimiento que nos desviaba de lo que era realmente importante para Hostos, que eran 3 cosas, ¿verdad? Número 1, hay que garantizar que Estados Unidos reconozca nuestra soberanía, ¿verdad? Y la estrategia que él desarrolla para que se reconozca nuestra soberanía es que Estados Unidos autorice un plebiscito, una consulta. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos autoriza a consultarnos, está reconociéndonos entonces como sujeto soberano que está siendo consultado. Y él decía, mire, aquí más importante de cuál sea el resultado de la consulta es el hecho de que nos consulten como tal. Segundo, a Hostos le interesa que los puertorriqueños se unan en una causa común para reconstruir este país que es lo que nos ha dejado España, aprovechando para eso lo que él estima como valioso, ¿verdad? Que es el sistema constitucional y de derecho que se supone que los Estados Unidos implante. Dicho sea de paso, esto está dicho antes de la ley Foraker, ¿verdad? Que va a ser la gran decepción, que una de las, quizás la segunda, la primera fue el establecimiento de un régimen militar y la segunda gran decepción para todos los que creyeron en la promesa aquella del general Miles de que se venía a traer la libertad a Puerto Rico, la segunda va a ser la ley Foraker, ¿verdad? Pero Hostos, entonces, la idea de Hostos era que el puertorriqueño tenía que conocer bien el sistema constitucional y el sistema de derecho de los Estados Unidos, ¿verdad? Para desde ese derecho exigirle a los Estados Unidos el respeto a los derechos de los puertorriqueños. Eso es lo segundo que le interesa a Eugenio María de Hostos y por eso es que escribe artículos de prensa, lleva a cabo una serie de conferencias, sobre todo en Mayagüez, tratando de educar a los puertorriqueños en lo que era el derecho norteamericano, porque el derecho que los puertorriqueños conocían era el derecho español. Y lo tercero que le interesa a Hostos es que los puertorriqueños comiencen a organizarse en eso que él llama el poder social, para que el puertorriqueño se dé cuenta de sus capacidades, las desarrolle, ¿verdad? Y con eso se fortalezca su autoestima y su soberanía. En ese sentido es que Hostos entonces rehúsa la tentación de afiliarse a algún partido político. El Partido Republicano le ofrece la candidatura a senador y él lo rechaza, porque él no quiere inmiscuirse en una política partidista que lo que va a hacer es contribuir a la división del pueblo. Con respecto al tema del estatus, y aquí viene una de las grandes incomprensiones de su pensamiento, ¿verdad? Precisamente para no provocar divisiones, él dice, ustedes saben que yo soy independentista y es lo que he defendido siempre, pero ese no es el tema en este momento. Y cuando haya que decidirse, yo defenderé mi postura, pero yo estoy dispuesto a respetar lo que este pueblo decida. Y con esa postura, ¿verdad? Que algunos, esa postura ha llevado que algunos llamen a Hostos un independentista light o ligero. Sí. Dicen algunos, ¿verdad? Hostos sencillamente estaba haciendo claro cuál era su postura, pero él lo que no quería era contribuir a la división del pueblo, porque para Hostos lo más importante frente a la invasión norteamericana era el reclamo de nuestra soberanía, y no iba a haber tal reclamo de soberanía si los puertorriqueños no nos uníamos, ¿verdad? Y lo otro que Hostos ve en los partidos políticos es que los partidos políticos lo que están es buscando acomodarse, ¿verdad? Para servir de empleados, ¿verdad?, de la nueva potencia imperial y ver qué es lo que pueden adelantar y qué es lo que pueden conseguir dentro de las nuevas reglas del juego que establece la nueva potencia imperial. Y por eso es que Hostos rehúye todo ese tipo de política. Desgraciadamente, y es interesante que Hostos escribe una serie de artículos donde él mismo resumía las conferencias que daba en Mayagüez, ¿verdad?
Y él señala en esos artículos cómo al principio las conferencias estaban llenas, porque la gente lo que quería era que Hostos dijera si estaba con Barbosa o estaba con Muñoz Rivera y dónde estaba parado. Y constantemente le hacían preguntas para hacerlo caer en el debate de si eres esto o eres esto otro, y Hostos se negaba. Y entonces él mismo señala que eso era lo que la gente quería, que él hablara de esas cosas, y como él no hablaba de esas cosas, las conferencias se fueron vaciando, ¿verdad? Es decir, refleja un poco el estado de conciencia tan pobre que existía en ese momento en el país. En resumen, ¿verdad?, que Hostos en este momento del desarrollo de su pensamiento político sentía una gran desconfianza hacia los partidos políticos y creía que la política tenía que ejercerse de una manera distinta, fomentando la educación política de las personas y fomentando el desarrollo de organizaciones, de asociaciones de base en las que el pueblo se fuera formando. Quizás para cerrar el círculo de la argumentación, ¿no?, con la cual comenzamos, y de paso ir cerrando el programa, Hostos se refería a los líderes del partido, de los partidos políticos, le llamaba los insensatísimos jefes de partidos políticos, y se refería a ellos como que tenían enanas ambiciones, ¿verdad? Y eso pues son palabras muy duras para haber sido dichas en aquella época, pero hoy nos suenan como cosas normales, ¿verdad? Porque hoy día no le llamamos así, le llamamos corrupción. Estamos hablando de corrupción, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, en el sentido de volver quizás al principio, en esas tres formas de organización que señalaste, siguiendo a Aristóteles, la distinción entonces entre la oligarquía y la democracia, la aristocracia y la democracia, los partidos políticos, entonces, según lo que Hostos nos dice, en realidad los partidos políticos son una forma de oligarquía con una fachada de democracia, ¿verdad? Donde el individuo, el ciudadano, su participación es mínima, simplemente vota por las opciones que tenga, que usualmente no son muchas, y entonces todo este concepto de Hostos es ajeno a nuestra realidad política. No solo por la cuestión de la colonia, sino también por la misma manera como está organizado el sistema participativo a base de partidos políticos, ¿no? ¿Te parece? Sí, correcto. Están doblemente controlados, ¿verdad? Controlados por un poder externo que, como ha quedado destapado con la mayor de las claridades con el gobierno de Trump, responde también a oligarquías en los Estados Unidos. Así que tenemos el control de una oligarquía de los Estados Unidos, ahora muy bien representada por la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Y tenemos también entonces la oligarquía boricua, los sectores privilegiados, los grandes donantes, ¿verdad? Y entonces los partidos vienen a ser operadores de estas oligarquías que tienen que de alguna manera, ¿verdad? Porque de alguna manera hay que mantener algún tipo de apoyo del pueblo, entonces se hacen ciertos simulacros de gobierno del pueblo, ¿verdad? Es interesante cómo, por ejemplo, toda una semana de noticias llena de corrupción, ¿verdad? Y entonces de pronto el gobernador saca un proyecto en contra de la corrupción, ¿verdad? Entonces esos son los simulacros de gobierno, ¿verdad? Y decimos simulacros porque detrás de eso no hay nada que lo sustente. Como decimos vulgarmente, ¿verdad? El papel aguanta todo lo que tú quieras ponerle, ¿verdad? Claro. Pero ¿cuál es el récord que hay detrás de eso? El récord que hay detrás de eso es la impunidad, ¿verdad? El que hay corrupción y no hay consecuencias, ¿no? Y en ese sentido me parece que estas ideas sobre la política que hemos estado comentando aquí de Eugenio María de Hostos, pues son ideas que tienen una gran actualidad, y necesitamos en Puerto Rico un nuevo tipo de organización política que, basada en estas ideas de Eugenio María de Hostos, nos saque de lo que podemos llamar la partidocracia que nos gobierna y nos demos un régimen que verdaderamente represente los intereses de nuestro pueblo. Gracias, Ángel, por tu participación en este programa sobre Hostos y la política.
Creo que si hay una conclusión que podemos sacar de todo esto es que Hostos nuevamente, como en muchos otros temas, es también un faro de luz que nos ilumina en momentos difíciles, en momentos de crisis política, y Hostos nuevamente está ahí para nosotros. Muchas gracias, Ángel. Gracias a nuestro público por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Acabamos de escuchar Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo, el hombre, la obra y su pensamiento. Una producción de la Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org. Sangre de Bayoa.